Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les habla su profesor Iván Herrera Méndez de Academia Yamaha. Estamos aquí haciendo nuestra primera clase virtual. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en cuestión de gramática musical, en cuestión de solfeo, que son las cualidades del sonido. Muchas veces pensamos que el sonido solamente existe, sin embargo, lo que debemos de entender es que tiene características para poderse considerar sonido. Hay cosas que nosotros escuchamos día a día que no son consideradas sonido. Así que bienvenido, siéntete cómodo y vamos a comenzar. Un sonido son las vibraciones que se emiten por medio de un instrumento musical o un objeto sonoro. Es decir, en palabras más sencillas, es algo que suena. Pero no todos los objetos producen sonido, es lo que te refería al principio. Nosotros podemos escuchar muchas cosas, sin embargo, no todas estas cosas son consideradas sonidos. ¿Cuáles son las características que hacen posible que podamos entender que algo es sonido? Bueno, el sonido está formado por ondas que son regulares. Sitúate en un estanque con agua. Imagina que avientas una piedra al centro del estanque. Se van a empezar a formar círculos concéntricos, todos a la misma distancia y todos abren en el mismo espacio, uno tras otro, en el mismo ritmo. Eso nos indica que las vibraciones que están surgiendo ahí, o las ondas, perdón, que se están ocasionando, son ondas regulares. Lo mismo pasa con el sonido. Te voy a poner otro ejemplo. Si tienes la oportunidad de tener una guitarra en estos momentos o cerca de ti, puedes tomarla. O si no, imagínate, vas a tomar la cuerda más gruesa de la guitarra, que viene siendo la cuerda número 6, la vas a estirar y la vas a soltar. Y vas a observar el fenómeno que ocurre en la cuerda. Se empiezan a ver una serie de vibraciones regulares, es decir, que van de un lado a otro. Hay una que es la vibración principal, es la más grande que se ve. Sin embargo, existen muchas más vibraciones que también son regulares pero más pequeñas. Esas ondas que también son regulares pero más pequeñas son las que llamamos en música armónicos. Bueno, aquí el dato importante es que el sonido se origina justamente por las vibraciones regulares. Eso quiere decir que lo que tú observas en la guitarra es varios sonidos. Hay uno principal y los otros sonidos son más pequeños, pero todos conjuntamente le dan el cuerpo a ese sonido principal. Es un poco difícil tal vez de entender, sin embargo es muy fácil de manera visual. Aquí apreciamos el movimiento de una onda de sonido que es regular. Entiéndase por regular que su movimiento es constante y uniforme. La ves al lado izquierdo. Sin embargo, las ondas del ruido son inestables e irregulares. Lo puedes ver en el lado derecho. Es decir, aunque escuchamos algo, lo que en verdad ocurre es que percibimos una serie de ondas irregulares. Por lo mismo, no es algo agradable al oído, a diferencia del sonido, que sí lo es. Entonces, recapitulando, el sonido es aquello que es producido por vibraciones regulares. El ruido es aquello que es producido por vibraciones irregulares. Hablemos ahora de las características del sonido. El sonido tiene 4 características fundamentales. Algunos autores consideran que solamente 3. Por ejemplo, el maestro Francisco Moncada, en su teoría de la música, dice que el sonido solamente se forma de intensidad, timbre y altura. Sin embargo, hay otros escritores, hay otros maestros que han determinado que además de esas 3 exista una más, que es la duración. Por lo tanto, tenemos entonces que el sonido tiene 4 características: timbre, altura, duración e intensidad. Vamos a definirlas una por una. Comenzamos con el timbre. ¿Cómo te das cuenta? Imagina que tienes los ojos vendados. ¿Cómo te das cuenta de que algo está sonando? Pues porque lo has observado primero y porque has aprendido a memorizar el sonido que produce el objeto o el instrumento o incluso la voz de algún compañero, amigo, familiar. Ya has aprendido a memorizarlo y entonces sabes con exactitud quién está produciendo el sonido o qué está produciendo el sonido. El timbre es eso.
Es la cualidad del sonido que nos permite distinguir un sonido de otro, es decir, su personalidad o su característica propia, por así llamarlo. Si te vendas los ojos en este momento y suena un instrumento, eres capaz de reconocerlo, por el hecho de que lo has escuchado primero. Desafortunadamente no es una característica o no es algo que puedan, mejor dicho, no es algo que puedan percibir las personas que tienen deficiencia auditiva. Recordarás que en música hablamos acerca de un personaje muy famoso que es Beethoven y que decíamos que él se quedó sordo aproximadamente entre los 30 a los 35 años. ¿Cómo es que él pudo producir después sinfonías? Bueno, la diferencia está en que él no nació sordo. Él quedó sordo a raíz de unas complicaciones auditivas que tuvo a esa edad. Sin embargo, cuando él nació podía escuchar perfectamente. Desgraciadamente, hay personas que nacen con deficiencia auditiva. Para ellas es extremadamente difícil que puedan distinguir un timbre. Aquí vemos en el otro ejemplo que cada uno de los objetos, la voz humana o los instrumentos, produce una frecuencia de onda diferente, es decir, es la personalidad de cada quien. Es como tú y yo, cada uno tiene su voz distintiva. Eso es el timbre. La siguiente cualidad es la duración. Bueno, la duración no es otra cosa más que aquella cualidad que nos permite saber con precisión cuánto tiempo tarda en desaparecer la vibración generada por algún instrumento y o voz u objeto. Es decir, desde el momento que tú escuchas que algo empieza a sonar hasta el momento que desaparece. Ojo, estamos hablando de instrumentos y voz humana u objeto. He englobado esta palabra de objeto porque hoy en día se utilizan algunos mecanismos electrónicos como instrumentos musicales, por ejemplo los teclados, el temiráfono, a lo mejor algún aparato que sirve como de procesador para guitarra, etcétera, 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 que son capaces de poder utilizar esta cualidad, es decir, de poder prolongar más el sonido, hacerlo más largo o hacerlo más corto, como lo vas a poder observar a continuación en esta otra tabla que va a aparecer aquí. Aquí vemos cómo es el movimiento de esa onda cuando es un sonido largo y cómo es el movimiento cuando es un sonido corto. Eso es la duración, lo que tarda en desaparecer la vibración del sonido. Intensidad. En pocas palabras y para que se te quede grabado más rápido, la intensidad no es otra cosa más que el volumen. Es como si tuvieras una perilla en la radio, le subes, es mayor intensidad, le bajas de volumen, menor intensidad. Entonces, esta cualidad nos permite conocer si un sonido es suave o fuerte. Técnicamente, hablando con las palabras correctas, se tendría que nombrar si es piano o forte. Es lo que comúnmente conocemos como el volumen o la potencia del mismo. Creo que esta no tiene mucha dificultad. Ahí tenemos la imagen de lo que es un sonido intenso y un sonido débil. Si te das cuenta, la onda es la misma, solamente lo que cambió es la amplitud. Finalmente tenemos la última cualidad, que es la altura. Esta cualidad nos permite conocer si un sonido es agudo o es grave. Es decir, con otras palabras, si es fino o es grueso. Para entenderlo de mejor manera, existen sonidos nombrados igual pero que en realidad son diferentes. Ejemplo, como cuando cantan la misma melodía un hombre y una mujer, a pesar de dar la misma línea melódica, cada quien lo hace en su registro de voz. Entonces, el hombre cantará por naturaleza grave y la mujer cantará por naturaleza aguda. En el piano, por ejemplo, tú encuentras un do y encuentras otro do. Las dos teclas se llaman do, sin embargo, una está situada en el índice grave y otra está situada en el índice medio y otra más está situada en el índice agudo. En los instrumentos es igual. Si tocas guitarra, hay un do grave, hay un do medio, hay un do agudo. Si tocas trompeta o algún instrumento de aliento, existen también graves, medios y agudos. Aunque se llamen de la misma manera, tienen diferente sonido. La altura es eso, lo que nos permite reconocer
si un sonido es grave o un sonido es agudo. Entonces, recapitulando todas las 4 características, vamos a entender lo siguiente. El sonido es algo que se produce por las vibraciones regulares. El ruido es todo lo contrario. Es aquello producido por vibraciones irregulares, como cuando azotas un zapato, como cuando se cae algo al piso, como cuando hay una explosión, etcétera, etcétera. Y después hablamos acerca de las 4 cualidades del sonido: altura, intensidad, timbre y duración. Altura, diferencia entre sonidos agudos y graves. Intensidad es la potencia o el volumen con el que se van a manejar los sonidos, piano o forte. Duración es el tiempo que tarda en desaparecer esa vibración que se produce a través de los instrumentos o de la voz. Y finalmente, el timbre es la peculiaridad de cada sonido para poderlo distinguir uno de otro. Espero que haya sido de mucha ayuda para ti y que esta información se te quede y que próximamente podamos evaluar esto. Espéranos mañana después de las 5 de la tarde, volveremos a subir la siguiente clase virtual. Sin embargo, te veo también en el salón de clase para poder checar las lecciones que tenemos. Gracias por tu atención y que tengas un buen día. Hasta la próxima.